¿Y si te dijera que en las montañas más oscuras de Europa Oriental vivió un pueblo que aterrorizaba al Imperio Romano, no con ejércitos, sino con la promesa de la inmortalidad? Los romanos los llamaron lobos salvajes, pero ellos se llamaban a sí mismos los elegidos de Salmoxis, el dios que prometía la vida eterna. Esta es la historia que Roma quiso enterrar, la verdad que los historiadores mainstream prefieren ignorar, porque los dacios no fueron simplemente derrotados. Se transformaron en algo mucho más poderoso, una leyenda inmortal que aún susurra en las sombras de Transilvania. ¿Qué convierte a un pueblo nómada en guardianes de secretos inmortales? Esta pregunta nos lleva al corazón de los montes Cárpatos, hace más de 3000 años, cuando las brumas del tiempo aún no habían revelado todos sus misterios. Alrededor del año 1300 a.C., cuando las civilizaciones mediterráneas apenas comenzaban a despertar, algo extraordinario estaba sucediendo en las montañas más remotas de Europa. Desde las vastas estepas eurasiáticas llegó una oleada migratoria que cambiaría para siempre el destino de los Balcanes. No eran conquistadores armados con bronce reluciente, sino portadores de una tradición mucho más antigua y poderosa. Traían consigo cerámicas rituales, decoradas con símbolos que parecían cantar himnos a dioses olvidados, y un conocimiento que los arqueólogos modernos han denominado complejo de cerámica canalizada, un nombre académico para algo que era, en esencia, una revolución espiritual. Estos protodacios no llegaron como invasores destructivos, sino como catalizadores de una transformación profunda. Se fusionaron con las tribus locales de los Cárpatos en un proceso que los historiadores describen como mestizaje cultural, pero que era en realidad algo mucho más místico: el nacimiento de un pueblo que aprendería a caminar entre el mundo de los vivos y el reino de los muertos. Las evidencias arqueológicas sugieren que este período marcó el colapso de la Edad del Bronce en Europa sudoriental, no por guerra o catástrofe, sino por una evolución hacia formas de vida más espiritualizadas. Lo que hace única a esta migración es que no buscaba tierras fértiles o rutas comerciales. Estos pueblos ancestrales parecían estar siguiendo algo más profundo, una llamada sobrenatural hacia las montañas donde la tierra tocaba el cielo. Los Cárpatos, con sus picos envueltos en niebla perpetua y sus valles donde el eco se prolonga como voces espectrales, se convirtieron en el escenario perfecto para el desarrollo de una civilización que vería en la muerte no un final, sino un comienzo. Las excavaciones recientes en Rumania y Serbia han desenterrado evidencias de asentamientos que sugieren una organización social compleja desde estos primeros momentos. No eran simples aldeas agrícolas, sino centros ceremoniales donde se practicaban rituales que conectaban a los vivos con ancestros inmortales. Los dacios estaban naciendo, y con ellos una forma completamente nueva de entender la existencia humana. ¿Puede un idioma perdido contener los secretos de la inmortalidad? Esta pregunta cobra vida cuando examinamos uno de los mayores enigmas de la historia europea, la lengua dacia. A diferencia del latín, que conocemos perfectamente, o del griego, que podemos leer con fluidez, el idioma de los dacios se ha convertido en un fantasma lingüístico que apenas susurra desde inscripciones fragmentadas y nombres de lugares que han sobrevivido al paso de los milenios. Los lingüistas clasifican el dacio como parte de la familia traco-dacia, emparentada con lenguas que se hablaban desde los Balcanes hasta el Mar Negro. Pero esta clasificación académica no captura la verdadera naturaleza de lo que era el dacio, un idioma sagrado diseñado para comunicarse tanto con los vivos como con los muertos. Las pocas inscripciones que han sobrevivido están grabadas en contextos rituales, en tumbas y templos, sugiriendo que el dacio escrito era principalmente una lengua ceremonial.
Los nombres propios dacios que conocemos a través de fuentes romanas y griegas revelan una cosmovisión fascinante. Decebalus, el gran rey dacio, significa literalmente fuerte como 10 hombres, pero en un contexto donde la fuerza no era solo física, sino espiritual. Burebista, el unificador de las tribus, lleva un nombre que parece invocar la protección divina en tiempos de tormenta. Estos no eran simples nombres, eran invocaciones de poder que conectaban a sus portadores con fuerzas sobrenaturales. La influencia del dacio en las lenguas modernas es más profunda de lo que la mayoría imagina. El rumano actual conserva alrededor de 300 palabras de sustrato dacio, pero son precisamente las palabras más misteriosas. Términos relacionados con plantas medicinales, fenómenos sobrenaturales y conceptos que no tienen equivalente exacto en otras lenguas europeas. Es como si los dacios hubieran dejado sembrado en su lengua descendiente un código secreto sobre conocimientos que preferían mantener ocultos. Los especialistas en lingüística histórica han notado algo peculiar en la estructura del dacio reconstruido, una tendencia hacia construcciones que expresan estados temporales ambiguos, como si el idioma mismo estuviera diseñado para describir realidades que existían simultáneamente en el mundo físico y en dimensiones espirituales. Esta característica única sugiere que los dacios no solo hablaban de la inmortalidad, sino que su propio idioma estaba estructurado para expresar conceptos eternos. El misterio se profundiza cuando consideramos que, a pesar de siglos de dominación romana y posterior influencia eslava, húngara y turca, ciertos elementos del dacio han persistido en el folclore rumano con una tenacidad que desafía las explicaciones convencionales, como si las palabras mismas fueran inmortales, resistiendo el paso del tiempo con la misma obstinación que caracterizó a su pueblo creador. ¿Qué poder sobrenatural reside en el símbolo de un lobo que jamás muere? Para comprender a los dacios, debemos adentrarnos en la psicología de un pueblo que eligió como emblema no al águila imperial romana ni al león real, sino a la criatura más misteriosa y temida de los bosques europeos, el lobo de los Cárpatos. Pero este no era un lobo ordinario, era el Draco, un estandarte de guerra que combinaba la ferocidad animal con una dimensión espiritual que aterrorizaba a los enemigos antes de que comenzara la batalla. El Draco dacio era mucho más que una bandera militar. Construido con la cabeza de un lobo tallada en madera o forjada en bronce, seguida por un cuerpo tubular de tela que ondeaba como una serpiente al viento, este estandarte producía un sonido fantasmagórico cuando el aire lo atravesaba, un aullido sobrenatural que parecía provenir del mismísimo reino de los muertos. Los legionarios romanos que escucharon este sonido en los campos de batalla describían una sensación de terror primordial que iba más allá del miedo táctico normal. La elección del lobo como símbolo nacional no era casual. En la cosmovisión dacia, el lobo representaba la perfecta síntesis entre la vida y la muerte, la caza y la protección, la soledad y la lealtad de manada. Los lobos de los Cárpatos eran conocidos por su inteligencia superior y su resistencia extrema, características que los dacios admiraban y buscaban emular. Pero había algo más profundo. El lobo era el único animal que, según sus creencias, podía moverse libremente entre el mundo de los vivos y el reino de Zalmoxis. Los guerreros dacios adoptaban características lupinas no solo simbólicamente, sino de manera práctica y ritual. Se vestían con pieles de lobo durante las ceremonias, practicaban aullidos coordinated que servían tanto para comunicación táctica como para invocación espiritual, y desarrollaron una forma de combate que imitaba las estrategias de caza de las manadas.
Sus ataques sorpresa desde los bosques, sus movimientos silenciosos por terreno montañoso y su capacidad para desaparecer en la naturaleza como fantasmas, todo ello reflejaba una identificación tan profunda con el lobo que la línea entre humano y bestia se difuminaba. Las excavaciones arqueológicas han revelado evidencias fascinantes de esta cultura lupina. En tumbas principescas dacias se han encontrado colmillos de lobo, trabajados como joyas, garras incrustadas en empuñaduras de espada y máscaras ceremoniales que transformaban el rostro humano en hocico lobuno. Pero el hallazgo más impactante ha sido el de armaduras rituales, con elementos de piel y hueso de lobo, diseñadas no para protección física, sino para invocación espiritual. El legado del lobo dacio trasciende la historia militar. Cuando los folcloristas modernos rastrean los orígenes de las leyendas de hombres lobo en Europa Oriental, encuentran un hilo conductor que lleva directamente a las tradiciones dacias. El vampiro de Transilvania, ese símbolo universal del no muerto, hunde sus raíces en la figura del guerrero lobo dacio que desafiaba las leyes de la mortalidad. Vlad el Empalador, Drácula mismo, emerge de una tradición que ve en la transformación sobrenatural no una maldición, sino una forma superior de existencia que los dacios habrían reconocido y respetado. ¿Qué sucede cuando un dios no promete el paraíso después de la muerte, sino la continuación eterna de la vida misma? Esta pregunta nos conduce al corazón del misterio dacio. Salmoxis, una divinidad tan revolucionaria en su concepto que logró lo impensable, convencer a un pueblo entero de que la muerte era una ilusión y que la verdadera existencia comenzaba precisamente en el momento en que otros consideraban que terminaba. Salmoxis no era un dios distante como los olímpicos griegos o las divinidades romanas que residían en templos marmóreos. Era una presencia inmediata, tangible, que habitaba en las profundidades de la tierra y se comunicaba directamente con sus fieles a través de sueños, visiones y experiencias de trance colectivo. Su nombre mismo evoca misterio. Algunos eruditos lo conectan con una raíz tracia que significa el que cubre o el que oculta, sugiriendo que Salmoxis era el guardián de secretos que solo los iniciados podían comprender. La teología de Salmoxis era radicalmente diferente de cualquier sistema religioso conocido en el mundo antiguo. Mientras otras culturas prometían una vida mejor después de la muerte para los virtuosos, Salmoxis ofrecía algo mucho más audaz: la abolición misma de la frontera entre vida y muerte. Según las creencias dacias transmitidas por Heródoto, aquellos que morían no iban hacia Salmoxis, sino que se reunían con él, sugiriendo una continuidad de conciencia que desafiaba todas las nociones convencionales sobre la mortalidad. El ritual más impactante asociado con Salmoxis era el envío de mensajeros divinos. Cada 5 años, las tribus dacias elegían por sorteo a un emisario que sería lanzado sobre lanzas afiladas como ofrenda viva al dios. Pero este no era un sacrificio en el sentido tradicional, era una forma de comunicación directa con la divinidad, donde el mensajero elegido se consideraba extraordinariamente afortunado por ser seleccionado para trascender la existencia física. Los testimonios romanos describen la serenidad y hasta la alegría con que estos mensajeros enfrentaban su destino, una actitud que perturbaba profundamente a observadores acostumbrados a ver la muerte como el mayor de los males. La influencia de Salmoxis en la sociedad dacia era omnipresente pero sutil. No existían templos monumentales ni sacerdocios ostentosos. En cambio, la veneración del dios se manifestaba en una forma de vida que integraba lo sagrado en lo cotidiano. Decisiones tribales tomadas después de consultar sueños proféticos, guerreros que entraban en batalla en estado de trance extático
y una agricultura que seguía ciclos ceremoniales más que meramente estacionales. Los arqueólogos han encontrado evidencias de que los lugares de culto a Salmoxis eran típicamente cuevas naturales o construcciones subterráneas que simbolizaban el descenso hacia el reino del dios. En estos espacios sagrados se han descubierto altares de piedra con canales para libaciones, pero también cámaras de iniciación donde los candidatos a guerreros o sacerdotes experimentaban muertes rituales, seguidas de renacimientos espirituales. Estos ritos de paso no eran simulacros simbólicos, sino experiencias intensas diseñadas para quebrar psicológicamente al iniciado y reconstruir su identidad en torno a la certeza de su propia inmortalidad esencial. El concepto de Salmoxis ejerció una influencia que trasciende la historia antigua. Los estudios comparativos de religiones han identificado elementos salmoxianos en tradiciones místicas posteriores de los Balcanes. Y algunos investigadores sugieren conexiones con corrientes esotéricas que persistieron en Europa Oriental hasta bien entrada la época medieval. La idea revolucionaria de un Dios que no gobierna desde el cielo, sino que habita en las profundidades y que no ofrece salvación, sino continuidad eterna, puede haber sido la semilla de tradiciones ocultas que influyeron en el desarrollo del pensamiento religioso alternativo en toda Europa. ¿Qué secretos se ocultan en ceremonias tan intensas que quienes las presenciaban jamás podían olvidarlas? Para comprender verdaderamente a los dacios, debemos descender a las profundidades más oscuras de sus prácticas religiosas, donde la fe en Salmoxis se manifestaba en rituales que transformaban no solo a los participantes, sino la misma percepción de lo que significa estar vivo. En las cavernas más recónditas de los montes Cárpatos, donde la luz del sol jamás había penetrado y donde el silencio tenía una calidad casi física, los sacerdotes dacios oficiaban ceremonias que desafiaban los límites de la experiencia humana. Estas no eran simples oraciones o sacrificios convencionales, sino experiencias de transformación total diseñadas para disolver temporalmente la identidad individual y fusionar al participante con la conciencia eterna de Salmoxis. Los hallazgos arqueológicos recientes han revelado la complejidad de estos espacios rituales. Las cuevas ceremoniales estaban meticulosamente preparadas con sistemas de canalización que dirigían el agua de manantiales subterráneos en patrones específicos, creando sonidos que resonaban como voces espectrales. Las paredes estaban grabadas con símbolos que parecían moverse bajo la luz danzante de las antorchas, y el suelo había sido nivelado para crear círculos de transformación donde los iniciados experimentaban estados alterados de conciencia. El elemento más perturbador de estos rituales era su relación con la sangre, no como símbolo de muerte, sino como vehículo de conexión con la fuerza vital eterna. Los participantes realizaban cortes rituales en sus propios cuerpos, no para dañarse, sino para liberar lo que creían era su esencia divina interior. Esta sangre se mezclaba con vino fermentado de uvas que crecían solo en las altitudes más elevadas de los Cárpatos, creando un brebaje que inducía visiones que los dacios interpretaban como comunicación directa con su dios inmortal. Las ceremonias seguían ciclos lunares y estacionales, pero también respondían a eventos traumáticos como muertes de líderes importantes o amenazas militares. Durante estos rituales de crisis, comunidades enteras participaban en experiencias colectivas de trance que podían durar días, durante los cuales los límites entre individual y comunidad, entre presente y eternidad, se disolvían completamente. Los testimonios romanos describen haber encontrado aldeas dacias completamente vacías durante estas ceremonias, como si sus habitantes hubieran sido transportados a otra dimensión.
Los objetos ceremoniales asociados con estos rituales revelan una sofisticación artística y simbólica extraordinaria. Copas de plata decoradas con espirales hipnóticas, dagas con empuñaduras talladas en forma de serpientes que se mordían la cola, símbolos de eternidad, y máscaras de oro que transformaban el rostro humano en representaciones de Salmoxis mismo. Estos objetos no eran meros adornos, eran herramientas espirituales diseñadas para facilitar la transición entre estados de conciencia. La influencia de estos rituales en la psicología colectiva dacia era profunda y duradera. Los participantes emergían de las ceremonias con una transformación visible en su comportamiento. Una serenidad ante el peligro que impresionaba a enemigos y aliados por igual. Una capacidad para tomar decisiones aparentemente irracionales que resultaban estratégicamente brillantes. Y una confianza en la vida eterna que se manifestaba como una especie de inmortalidad práctica en el campo de batalla. Los ecos de estas prácticas rituales pueden rastrearse en tradiciones folclóricas rumanas que han persistido hasta la actualidad. Las nopti de Vege, noches de vigilia, que aún se practican en algunas regiones rurales de Transilvania, conservan elementos que los etnólogos conectan directamente con ceremonias dacias. El uso de plantas psicoactivas locales, cánticos repetitivos que inducen trance y la creencia en que durante estos rituales los participantes pueden comunicarse con ancestros fallecidos. Es como si los dacios hubieran sembrado en el alma colectiva de su tierra una semilla de inmortalidad que continúa germinando después de 2000 años. Pero estos rituales de poder no eran solo ceremonias aisladas. Estaban forjando algo mucho más peligroso, una nación de guerreros que creían fervientemente que no podían morir. Y cuando esa fe se encontrara con la ambición de líderes visionarios, nacería un reino que desafiaría al mismísimo Imperio Romano. ¿Qué clase de hombre puede unificar tribus guerreras convenciéndolas de que son inmortales? Esta pregunta nos lleva al siglo I a.C., cuando emergió de las brumas de los Cárpatos una figura que cambiaría para siempre el destino de los pueblos dacios. Su nombre era Burebista y no era simplemente un rey guerrero. Era un chamán emperador que logró fusionar la mística de Salmoxis con el poder político más absoluto que había conocido Europa Oriental. Burebista ascendió al poder alrededor del año 70 a.C., en una época en que las tribus dacias estaban fragmentadas en pequeños reinos que se disputaban territorios y recursos. Pero él no llegó con ejércitos ni con oro para comprar lealtades. Llegó con algo mucho más poderoso, una visión profética que prometía transformar a los dacios en el pueblo elegido de Salmoxis para dominar toda la región entre el Danubio y el Mar Negro. Su primera acción como líder no fue militar, sino espiritual. La purificación radical de su pueblo a través de la destrucción total de las vides. La campaña de Burebista contra el vino no era un simple acto de moralidad pública. En la cosmovisión dacia, el vino representaba la intoxicación que nublaba la conexión directa con Salmoxis, mientras que las bebidas sagradas utilizadas en los rituales ceremoniales mantenían la claridad espiritual necesaria para comunicarse con el Dios inmortal. Al destruir las viñas, Burebista estaba declarando que su pueblo renunciaba a los placeres terrenales para alcanzar un estado superior de existencia. Esta decisión, que los observadores romanos interpretaron como fanatismo bárbaro, fue en realidad una revolución psicológica que preparó a los dacios para sacrificios y hazañas que otros pueblos consideraban imposibles. La unificación de las tribus bajo Burebista siguió un patrón único en la historia antigua. En lugar de conquistar territorios mediante fuerza militar, él establecía su autoridad a través de demostraciones de poder espiritual que convencían a los líderes tribales de que era el representante directo de Salmoxis en la tierra.
Las crónicas fragmentarias sugieren que realizaba rituales públicos donde entraba en trance profético, revelando información sobre enemigos distantes o eventos futuros que luego se cumplían con exactitud sobrenatural. El reino que Burebista logró crear era geográficamente impresionante, pero estructuralmente revolucionario. Se extendía desde los Cárpatos hasta las costas del Mar Negro, abarcando territorios que hoy forman parte de Rumania, Bulgaria, Serbia y partes de Ucrania. Pero a diferencia de otros imperios antiguos basados en la administración centralizada, el reino dacio funcionaba como una teocracia descentralizada donde cada región mantenía su autonomía cultural mientras compartía la misma fe radical en la inmortalidad. Lo que hacía única la estrategia de Burebista era su comprensión de que la verdadera fuerza no residía en el número de soldados, sino en su convicción absoluta. Los guerreros que luchaban bajo su estandarte no solo estaban dispuestos a morir por su causa, estaban convencidos de que la muerte era imposible para quienes servían fielmente a Salmoxis. Esta mentalidad transformaba cada batalla en una experiencia religiosa, donde la victoria era vista como confirmación divina y la derrota como una prueba temporal en el camino hacia la gloria eterna. Las fuentes romanas de la época describen con una mezcla de respeto y terror los efectos de esta unificación. Súbitamente, las fronteras del Danubio, que habían sido relativamente tranquilas, se convirtieron en escenario de incursiones dacias tan audaces y coordinadas que parecían dirigidas por una inteligencia sobrenatural. Burebista había logrado algo que ningún líder bárbaro había conseguido antes: crear un enemigo de Roma que no buscaba simplemente resistir la expansión imperial, sino desafiar la legitimidad misma del poder romano. El legado de Burebista trasciende la historia política. Su modelo de liderazgo espiritual militar influyó en tradiciones posteriores de Europa Oriental, donde la figura del rey sacerdote, que gobierna por mandato divino, se convirtió en un arquetipo cultural duradero. Incluso hoy, en los movimientos nacionalistas rumanos más radicales, la figura de Burebista es invocada no como un líder histórico, sino como un símbolo eterno de resistencia espiritual contra la dominación extranjera. ¿Qué secretos de poder se esconden en montañas que sangran oro puro? Para entender cómo los dacios pudieron desafiar militarmente al Imperio Romano durante décadas, debemos descender a las profundidades de los Cárpatos, donde la naturaleza había depositado uno de los tesoros más ricos de Europa, vetas de oro tan puras y abundantes que transformaron a un pueblo de guerreros místicos en una potencia económica capaz de financiar guerras interminables. Los montes Cárpatos no eran simplemente el hogar espiritual de los dacios, eran su banco central, su arsenal y su santuario, todo en uno. Las montañas contenían no solo oro, sino también plata, hierro de alta calidad, sal, tan valiosa como el oro en el mundo antiguo, y maderas nobles que eran codiciadas en todo el Mediterráneo. Pero a diferencia de otros pueblos que explotaban recursos naturales para el comercio, los dacios desarrollaron una relación casi mística con sus minas, considerándolas puertas sagradas hacia el reino subterráneo de Salmoxis. La tecnología minera dacia era sorprendentemente sofisticada para su época. Habían desarrollado sistemas de galerías subterráneas que se extendían por kilómetros dentro de las montañas, con ventilación natural que aprovechaba las corrientes de aire de los Cárpatos para mantener condiciones trabajables en las profundidades. Estas minas no eran simples excavaciones, eran complejos arquitectónicos subterráneos que incluían talleres metalúrgicos, depósitos ceremoniales y espacios rituales donde se veneraba a Salmoxis como señor de las riquezas terrestres.
Lo que distinguía la economía dacia de otras culturas mineras era su sistema de distribución. En lugar de crear una élite acaudalada que controlara la riqueza, el oro de los Cárpatos se distribuía según principios teocrático-militares, donde la proximidad a Zalmoxis, más que el estatus social, determinaba el acceso a los recursos. Los guerreros más valientes y los sacerdotes más sabios recibían ornamentos de oro no como símbolos de riqueza personal, sino como manifestaciones físicas de su favor divino. Los hallazgos arqueológicos recientes han revelado la escala impresionante de esta economía aurífera. El tesoro de Pietro Asele, descubierto en el siglo XIX, contenía más de 12 kilogramos de oro trabajado en piezas de una calidad artística que rivaliza con las mejores obras del Imperio Romano. Pero análisis más recientes han demostrado que este tesoro era solo una pequeña muestra de la riqueza total que circulaba en el reino dacio. Estimaciones conservadoras sugieren que los dacios controlaban reservas de oro equivalentes al presupuesto anual completo de varias provincias romanas. La estrategia económica dacia era tan innovadora como su teología. Utilizaban su riqueza no para comprar lujos importados, sino para financiar una industria armamentística autóctona que producía armas superiores a las romanas en algunos aspectos críticos. La famosa Falx Dacia, esa espada curva que podía atravesar escudos romanos como si fueran pergamino, se forjaba con hierro de los Cárpatos endurecido mediante técnicas que los metalúrgicos modernos aún no comprenden completamente. El control de las rutas comerciales que conectaban el Mar Negro con Europa Central se convirtió en otra fuente de poder dacio. No solo cobraban tributos por el paso de caravanas, sino que establecieron un sistema de intercambio que privilegiaba los bienes espirituales sobre los materiales. Especias para rituales, piedras consideradas sagradas y animales exóticos que se utilizaban en ceremonias religiosas tenían prioridad sobre productos de lujo convencionales. La riqueza de los Cárpatos también financió algo único en el mundo antiguo: una red de espionaje que se extendía desde las fronteras germanas hasta las costas del mar Egeo. Los dacios utilizaban su oro para comprar información, sobornar funcionarios romanos fronterizos y mantener alianzas secretas con tribus enemigas de Roma. Esta inteligencia económica les permitía anticipar movimientos militares romanos con una precisión que los generales imperiales encontraban desconcertante y sobrenatural. El legado de esta riqueza aurífera trasciende la historia económica. Las leyendas sobre tesoros dacios ocultos en los Cárpatos han inspirado expediciones de cazadores de tesoros durante siglos, y algunas teorías modernas sugieren que reservas significativas de oro dacio permanecen enterradas en localizaciones secretas, protegidas por maldiciones que disuaden a los profanadores. Sea cual sea la verdad histórica, la riqueza de los Cárpatos permitió a los dacios transformarse de tribus montañesas en una civilización que pudo enfrentar militarmente al imperio más poderoso de su época. ¿Cómo construye fortalezas un pueblo que cree que las piedras pueden volverse eternas? Esta pregunta nos conduce a uno de los logros más impresionantes y misteriosos de la civilización dacia: Sarmisegetusa Regia, una ciudad-fortaleza construida en las alturas de los Cárpatos que desafiaba las leyes de la ingeniería antigua y servía simultáneamente como capital política, centro ceremonial y observatorio astronómico. Ubicada a más de 200 metros de altitud en los montes Orashtie, Sarmisegetusa no era simplemente una ciudad fortificada. Era una manifestación física de la cosmovisión dacia que integraba arquitectura militar, simbolismo religioso y conocimiento científico en una síntesis que los ingenieros romanos encontraban intimidante y fascinante a la vez. La elección de construir la capital
en alturas que parecían tocar las nubes, no era accidental. Los dacios creían que la proximidad al cielo facilitaba la comunicación con Salmoxis. La técnica constructiva empleada en Sarmisegetusa revela una maestría arquitectónica que rivalizaba con las mejores obras romanas, pero utilizando principios completamente diferentes. En lugar de cemento y argamasa, los dacios desarrollaron un sistema de construcción en piedra seca que utilizaba la presión y el equilibrio natural para crear estructuras de una estabilidad extraordinaria. Bloques de piedra caliza local, algunos pesando varias toneladas, se ajustaban con una precisión milimétrica sin utilizar ningún tipo de mortero. Lo más impresionante de esta ingeniería era su adaptación al entorno montañoso extremo. Las construcciones dacias aprovechaban la topografía natural para crear sistemas defensivos que multiplicaban exponencialmente la efectividad de un número relativamente pequeño de defensores. Pasadizos secretos tallados directamente en la roca conectaban diferentes niveles de la fortaleza, permitiendo movimientos de tropas que parecían materializaciones fantasmagóricas a los ojos de los atacantes. El corazón ceremonial de Sarmisegetusa incluía estructuras que los arqueólogos han identificado como calendarios de piedra que combinaban observación astronómica con función ritual. Círculos concéntricos de columnas de piedra estaban alineados con precisión matemática para marcar solsticios, equinoccios y otros eventos celestes significativos en la religión dacia. Estas construcciones permitían a los sacerdotes predecir eclipses, determinar fechas propicias para batallas y coordinar ceremonias religiosas con eventos astronómicos. Los sistemas hidráulicos de Sarmisegetusa demuestran una comprensión sofisticada de la ingeniería de fluidos. Canales subterráneos dirigían agua de manantiales montañosos a través de toda la ciudad, creando no solo abastecimiento potable, sino también elementos decorativos, como fuentes y estanques que servían para ceremonias de purificación. Durante los asedios, estos sistemas garantizaban que la fortaleza pudiera resistir sitios prolongados sin depender de suministros externos. La red defensiva dacia se extendía mucho más allá de Sarmisegetusa. Los arqueólogos han identificado más de 200 fortificaciones dacias en los Cárpatos, conectadas por un sistema de comunicación que utilizaba señales de humo durante el día y hogueras durante la noche para transmitir mensajes a velocidades que rivalizaban con los mejores sistemas de comunicación romanos. Esta red convertía toda la región montañosa en una fortaleza única donde cada valle y cada paso estaba bajo vigilancia constante. Lo que más perturbaba a los ingenieros militares romanos era que las fortalezas dacias parecían diseñadas no solo para resistir asedios convencionales, sino para funcionar como centros ceremoniales aún durante los combates más intensos. Espacios rituales estaban integrados en las estructuras defensivas de tal manera que los defensores podían realizar ceremonias a Salmoxis mientras luchaban, manteniendo su fe en la inmortalidad incluso en los momentos más desesperados. Las técnicas constructivas dacias han influido en la arquitectura tradicional rumana hasta la actualidad. Construcciones rurales en Transilvania aún utilizan principios de mampostería en piedra seca que se remontan directamente a las técnicas desarrolladas en Sarmisegetusa, y algunos elementos decorativos en iglesias ortodoxas rurales incorporan motivos geométricos que los etnólogos conectan con simbolismo astronómico dacio. El misterio de Sarmisegetusa se profundiza cuando consideramos que, después de la conquista romana, la ciudad fue deliberadamente destruida y abandonada, pero las estructuras principales han resistido 2 milenios de abandono con una integridad estructural que desafía las explicaciones convencionales.
Es como si los constructores dacios hubieran logrado imbuir sus obras con la misma inmortalidad que buscaban para sí mismos, que convierte a un rey guerrero en una leyenda que aterrorizará a emperadores romanos durante generaciones. Esta pregunta nos lleva al encuentro con la figura más enigmática y compleja de la historia dacia, Decebalus, un líder que logró la hazaña aparentemente imposible de transformar las tribus montañesas de los Cárpatos en una potencia militar tan formidable que obligó al Imperio Romano a movilizar recursos equivalentes a una guerra civil para derrotarlo. Decebalus ascendió al poder alrededor del año 87 después de Cristo, heredando no solo el reino unificado por Burebista, sino también la tradición mística que convertía a los reyes dacios en intermediarios vivientes entre el pueblo y Salmoxis. Pero a diferencia de sus predecesores, Decebalus combinó la fe fanática dacia en la inmortalidad con una comprensión sofisticada de la política internacional que lo convertía en un adversario único para Roma. Un bárbaro que negociaba como un emperador y un místico que calculaba como un estratega. Los retratos que han sobrevivido de Decebalus lo muestran como un hombre de presencia imponente, con barba larga según la tradición dacia y una corona de oro decorada con motivos de Salmoxis. Pero los testimonios romanos revelan aspectos más perturbadores de su personalidad, una capacidad para alternar entre una diplomacia refinada y una ferocidad sobrenatural que sugería que realmente creía en su propia inmortalidad divina. Durante las negociaciones con embajadores romanos, podía discutir tratados comerciales con la precisión de un jurista y momentos después entrar en trances proféticos donde proclamaba visiones recibidas directamente de su Dios. La estrategia militar de Decebalus era tan innovadora como desconcertante para los generales romanos. En lugar de buscar batallas campales donde la superioridad numérica romana sería decisiva, desarrolló una forma de guerra que los historiadores modernos describen como terrorismo espiritual. Ataques sorpresa ejecutados por guerreros en estado de trance extático que parecían inmunes al dolor y al miedo. Los legionarios que sobrevivían a estos encuentros describían enemigos que continuaban luchando con heridas que habrían derribado a soldados normales y que morían riendo mientras invocaban el nombre de Salmoxis. La diplomacia de Decebalus era igualmente perturbadora para Roma. Mantenía alianzas secretas con tribus germanas, sármatas y hasta con el Imperio Parto, creando una red de resistencia antirromana que se extendía desde el Danubio hasta las fronteras orientales del mundo conocido. Estas alianzas no se basaban simplemente en intereses políticos comunes, sino en algo más profundo, la exportación de elementos de la fe dacia que prometían inmortalidad espiritual a quienes se opusieran al materialismo romano. Los testimonios sobre la corte de Decebalus revelan un ambiente que mezclaba refinamiento cultural con misticismo extremo. Embajadores romanos describían ceremonias donde el rey dacio consultaba oráculos vivientes que entraban en trance para recibir instrucciones directas de Salmoxis sobre decisiones militares y políticas. Estas consultas no eran teatro político, sino elementos genuinos del proceso de toma de decisiones dacio, lo que hacía impredecible el comportamiento de Decebalus desde una perspectiva romana convencional. La relación de Decebalus con la riqueza era tan compleja como su espiritualidad. Utilizaba el oro de los Cárpatos no para acumular lujos personales, sino para financiar proyectos que consideraba obras de inmortalización. Fortalezas que durarían eternamente, armas que serían bendecidas por Salmoxis y rituales masivos que fortalecían la fe de su pueblo en su destino divino. Esta aproximación a la riqueza
como herramienta espiritual más que material, confundía a los observadores romanos, acostumbrados a líderes bárbaros motivados por la codicia personal. El aspecto más inquietante de Decebalus para los romanos era su aparente sinceridad en la creencia de su propia inmortalidad. No era un charlatán que manipulaba la religiosidad popular para obtener poder político. Era un verdadero creyente que había integrado tan completamente la teología de Zalmoxis en su identidad personal que la línea entre rey mortal y avatar divino se había difuminado completamente. Esta autenticidad en su fe fanática lo hacía impredecible y, por tanto, extraordinariamente peligroso. El legado de Decebalus trasciende la historia política. Su figura ha inspirado movimientos de resistencia en Europa Oriental durante siglos, y en el imaginario rumano moderno se ha convertido en el arquetipo del líder que prefiere la destrucción heroica a la sumisión deshonrosa. La estatua monumental de Decebalus, tallada en las rocas del Danubio en el siglo XXI, no es solo un monumento histórico, sino una declaración simbólica de que el espíritu de resistencia dacio permanece vivo en la conciencia nacional rumana. Pero todo este poder, toda esta riqueza, toda esta fe inquebrantable en la inmortalidad, estaba a punto de enfrentarse a la máquina militar más despiadada de la historia, las legiones de Trajano. Cuando la fuerza imparable se encuentra con el objeto inmovible, cuando la fe en la vida eterna choca contra la realidad del acero romano, ¿puede realmente morir quien cree ser inmortal? La respuesta a esta pregunta está a punto de teñir de rojo las aguas del Danubio y cambiar para siempre el destino de Europa Oriental. Prepárate para presenciar el enfrentamiento más épico entre fe y imperio, entre misticismo y realismo político. La verdadera prueba de la inmortalidad dacia está por ¿qué sucede cuando 500.000 legionarios se enfrentan a guerreros que literalmente creen que no pueden morir? Esta pregunta encontró su respuesta sangrienta entre los años 101 y 106 después de Cristo, cuando el emperador Trajano desató sobre Dacia la máquina militar más poderosa que había conocido el mundo antiguo. Pero estas no fueron guerras ordinarias de conquista territorial. Fueron enfrentamientos apocalípticos entre dos visiones irreconciliables de la existencia humana: el pragmatismo imperial romano contra la fe mística en la inmortalidad. La primera guerra dácica comenzó en el año 101 con una movilización sin precedentes. Trajano no subestimaba a su enemigo. Había estudiado los informes de inteligencia sobre las capacidades militares dacias y comprendía que se enfrentaba a un adversario que combinaba riqueza material equivalente a varias provincias romanas con una mentalidad militar que convertía a cada soldado en un fanático dispuesto a morir sonriendo. La logística de la campaña requirió la construcción del primer puente permanente sobre el Danubio, una obra de ingeniería que por sí misma demostró la determinación romana de acabar definitivamente con la amenaza dacia. Las primeras batallas revelaron inmediatamente que los dacios no eran bárbaros convencionales. Sus tácticas combinaban disciplina militar romana con ferocidad berserker que desconcertaba a legionarios veteranos acostumbrados a enemigos predecibles. La Falx Dacia demostró ser un arma revolucionaria. Su hoja curva podía alcanzar por encima de los escudos romanos y atravesar armaduras con una eficacia que obligó a los ingenieros militares romanos a desarrollar modificaciones defensivas específicas para este conflicto. Lo que más perturbaba a los comandantes romanos era el comportamiento de los guerreros dacios heridos. Los testimonios de legionarios describen enemigos que continuaban luchando con heridas mortales, cantando himnos a Zalmoxis mientras se desangraban, y que parecían experimentar éxtasis religioso en el momento de la muerte. Este fenómeno no era teatro de guerra psicológica,
sino manifestación genuina de una fe tan profunda que transformaba la agonía física en experiencia espiritual. La Segunda Guerra Dácica, 105-106 d.C., escaló a niveles de violencia que horrorizaron incluso a una sociedad acostumbrada a la brutalidad militar. Trajano había aprendido que la victoria militar convencional no era suficiente contra un enemigo que interpretaba las derrotas como pruebas divinas y las victorias como confirmación de su inmortalidad. La estrategia romana evolucionó hacia una guerra de aniquilación total que buscaba no solo derrotar a los ejércitos dacios, sino destruir completamente la infraestructura física y espiritual que sustentaba su resistencia. El asedio de Sarmizegetusa Regia se convirtió en el enfrentamiento más épico de toda la campaña. Los defensores dacios transformaron la batalla en un ritual masivo de comunicación con Salmoxis, manteniendo ceremonias religiosas incluso mientras las máquinas de asedio romanas demolían las murallas. Los atacantes romanos reportaron fenómenos desconcertantes, ecos de cánticos que parecían provenir del interior de la montaña, apariciones de guerreros dacios en lugares donde no debería haber acceso y una resistencia que se intensificaba en lugar de debilitarse a medida que la situación se volvía más desesperada. La innovación táctica dacia alcanzó su punto culminante durante estas batallas finales. Desarrollaron una forma de combate urbano que convertía cada calle de Sarmizegetusa en un laberinto mortal, donde pequeños grupos de guerreros, en trance extático, podían detener columnas enteras de legionarios. Utilizaban el conocimiento íntimo de los pasadizos secretos y sistemas hidráulicos de su capital para aparecer y desaparecer como fantasmas, atacando donde menos se esperaba y esfumándose antes de que llegaran los refuerzos. El elemento más perturbador de la resistencia dacia fue la participación masiva de no combatientes. Mujeres, ancianos y hasta niños participaban en la defensa de la ciudad, no como víctimas desesperadas, sino como creyentes convencidos de que morir defendiendo el santuario de Salmoxis les garantizaba la inmortalidad inmediata. Esta radicalización religiosa total de la población civil convirtió la conquista de Sarmizegetusa en una experiencia traumática incluso para veteranos romanos endurecidos por décadas de campañas. La caída final de la capital dacia no siguió el patrón típico de conquistas romanas. En lugar de rendirse cuando la resistencia se volvió insostenible, los defensores supervivientes iniciaron rituales de autoinmolación colectiva que transformaron la victoria romana en una experiencia profundamente perturbadora. Los legionarios que entraron en la ciudad conquistada encontraron no botín y prisioneros, sino cuerpos que parecían haber muerto en éxtasis religioso, con expresiones de serenidad que contrastaban grotescamente con la violencia de sus heridas. El impacto psicológico de estas guerras sobre las tropas romanas fue duradero. Veteranos de las campañas dácicas desarrollaron lo que los médicos modernos reconocerían como síndrome de estrés postraumático, manifestado en pesadillas recurrentes sobre guerreros dacios inmortales y una resistencia persistente a servir en futuras campañas contra pueblos considerados fanáticos religiosos. El propio Trajano, según fuentes contemporáneas, experimentó cambios de personalidad después de estas guerras, volviéndose más cauteloso en futuras expediciones militares. La victoria romana fue completa en términos territoriales, pero incompleta en términos psicológicos. Las guerras dácicas demostraron que la fe religiosa extrema podía convertir incluso la derrota militar en una forma de victoria espiritual, una lección que tendría repercusiones profundas en el futuro tratamiento romano de movimientos religiosos radicales, incluyendo el cristianismo primitivo.
¿Puede un pueblo realmente morir cuando cree fervientemente en su propia inmortalidad? Esta pregunta filosófica se convirtió en realidad histórica brutal en el año 106 después de Cristo, cuando Decebalus, el último gran rey de los dacios, eligió un final que transformó la derrota militar en victoria espiritual y convirtió su muerte física en el nacimiento de una leyenda que aterrorizaría a Roma durante generaciones. El momento final de Decebalus está documentado con una precisión que revela tanto la fascinación como el horror que inspiró en los cronistas romanos. Acorralado por las fuerzas de Trajano en las montañas que habían sido su refugio final, el rey Dacio eligió el suicidio ritual en lugar de la captura, pero no como acto de desesperación, sino como culminación de una vida dedicada a demostrar la superioridad de la inmortalidad espiritual sobre la supervivencia física. El gesto de cortarse la garganta con su propia daga no fue rendición, sino declaración final de independencia absoluta ante el poder romano. Lo que convierte este suicidio en algo único en la historia antigua es que fue interpretado por los dacios supervivientes no como el final de su resistencia, sino como su transformación hacia una forma superior de existencia. Según la teología de Salmoxis, Decebalus no había muerto, sino que había completado su transición hacia la inmortalidad divina, convirtiéndose en un intermediario permanente entre su pueblo y el Dios subterráneo. Esta interpretación transformó psicológicamente la derrota en victoria y la muerte del líder en su apoteosis. Los efectos inmediatos de esta transformación simbólica fueron desconcertantes para los comandantes romanos. En lugar de colapsar tras la muerte de su líder, la resistencia dacia se fragmentó en múltiples focos de guerrilla que operaban con una coordinación que parecía sobrenatural. Grupos de guerreros dacios aparecían simultáneamente en regiones distantes del antiguo reino, ejecutando ataques que sugerían comunicación instantánea o, según las interpretaciones más místicas, dirección espiritual del Decebalus inmortal. La Dacia libre, que emergió después de la conquista romana oficial, no era un territorio político en el sentido convencional, sino una red clandestina de resistencia que funcionaba según principios espirituales más que geográficos. Los dacios, que escaparon de la destrucción de Sarmisegetusa, no simplemente huyeron, ejecutaron un plan de supervivencia cultural que había sido preparado durante generaciones como parte de su fe en la eternidad de su pueblo. Se dispersaron hacia regiones montañosas inaccesibles, llevando consigo no solo armas y tesoros, sino los conocimientos rituales y las reliquias sagradas necesarias para mantener viva la conexión con Salmoxis. Las excavaciones arqueológicas modernas han revelado evidencias de esta supervivencia fantasmal. En cuevas remotas de los Cárpatos se han encontrado depósitos de armas dacias enterradas ceremonialmente, junto con objetos rituales que sugieren la continuación de prácticas religiosas durante décadas después de la conquista romana. Estos hallazgos indican que la resistencia dacia no se extinguió, sino que se transformó en algo más sutil y duradero, una cultura subterránea que preservaba la esencia de su civilización mientras se adaptaba a condiciones de clandestinidad permanente. Los testimonios romanos de los años posteriores a la conquista están llenos de referencias inquietantes a fenómenos inexplicables en las antiguas tierras dacias. Patrullas militares reportaban encuentros con figuras espectrales que desaparecían en la niebla montañosa, sonidos de cuernos de guerra dacios que resonaban desde ubicaciones donde no había asentamientos conocidos, y descubrimientos de altares recién utilizados en bosques supuestamente despoblados.
Estos reportes eran tan frecuentes y consistentes que algunos comandantes romanos desarrollaron políticas no oficiales de evitar ciertas regiones consideradas embrujadas. La migración dacia hacia regiones periféricas del antiguo reino creó lo que los historiadores modernos han denominado diáspora mística. Grupos de refugiados dacios se establecieron en la Crimea, los Balcanes occidentales y posiblemente incluso en regiones tan distantes como las costas del mar de Azov, llevando consigo variantes adaptadas de su fe en Salmoxis que influirían en tradiciones religiosas locales durante siglos. Esta dispersión no fue caótica, sino organizada, siguiendo rutas comerciales y alianzas previamente establecidas que permitieron la preservación de núcleos culturales dacios en el exilio. El aspecto más perturbador de esta supervivencia fantasmal era su capacidad para influir en poblaciones no dacias. Las creencias sobre la inmortalidad espiritual y la comunicación con los muertos se filtraron en tradiciones folclóricas de pueblos que nunca habían tenido contacto directo con los dacios, sugiriendo que su legado espiritual se propagaba de manera similar a cómo se propagan las epidemias religiosas. Elementos de la teología dacia comenzaron a aparecer en cultos mistéricos de Tracia, rituales funerarios de Panonia e incluso en algunas corrientes heréticas del cristianismo primitivo. La ironía histórica de la caída dacia es que su derrota militar aparente se convirtió en el catalizador de su verdadera inmortalidad cultural. Al ser destruidos físicamente pero no espiritualmente, los dacios lograron lo que ninguna victoria militar les habría dado: la transformación en mito viviente que influiría en la conciencia europea durante milenios. La conquista romana de Dacia fue completa en términos administrativos, pero incompleta en términos psicológicos, dejando un vacío espiritual que sería llenado por leyendas cada vez más poderosas sobre la supervivencia sobrenatural del pueblo que había desafiado la muerte misma. ¿Qué secretos milenarios pueden despertar las palas de los arqueólogos modernos? Esta pregunta ha cobrado una urgencia inesperada en la última década, cuando una serie de descubrimientos extraordinarios en la región del Danubio ha comenzado a revelar aspectos de la civilización dacia que desafían todo lo que creíamos saber sobre este pueblo misterioso y su legado sobrenatural. Entre 2018 y 2024, excavaciones sistemáticas en sitios previamente inexplorados de Rumania han desenterrado lo que los arqueólogos están denominando el tesoro de la inmortalidad, una colección de objetos ceremoniales dacios de una riqueza y sofisticación que supera todo lo encontrado anteriormente. Coronas de oro puro, decoradas con motivos de salmoxis, brazaletes de plata con inscripciones en dacio que aún no han sido completamente descifradas, y copas rituales que conservan residuos de sustancias que los análisis químicos identifican como compuestos psicoactivos desconocidos para la ciencia moderna. Lo que hace únicos estos hallazgos no es solo su valor material, sino las circunstancias perturbadoras que han rodeado su descubrimiento. Varios de los arqueólogos involucrados en las excavaciones han reportado experiencias que describen como encuentros sobrenaturales, sueños recurrentes con figuras dacias que proporcionan indicaciones sobre la localización de nuevos tesoros, sensaciones de presencia invisible durante las excavaciones nocturnas y coincidencias tan frecuentes que algunos investigadores han comenzado a cuestionar si están siendo guiados hacia descubrimientos específicos. El análisis científico de estos objetos ha revelado técnicas metalúrgicas que desafían la comprensión actual de las capacidades tecnológicas dacias. Aleaciones de oro y plata que no deberían ser posibles con la tecnología del siglo I después de Cristo,
patrones de cristalización en joyas que sugieren procesos de enfriamiento controlado extremadamente sofisticados y grabados microscópicos que solo son visibles con equipamiento moderno, pero que forman símbolos coherentes cuando se amplían. Estos descubrimientos están obligando a los historiadores a reconsiderar radicalmente sus estimaciones sobre el nivel de desarrollo científico alcanzado por la civilización dacia. Uno de los hallazgos más inquietantes ha sido la Cámara de los Susurros, descubierta en 2023 cerca del sitio de la antigua Sarmizegetusa. Se trata de una estructura subterránea completamente intacta que parece haber sido sellada ritualmente antes de la conquista romana. El interior contiene murales que representan ceremonias de inmortalización, junto con inscripciones en dacio que, según las traducciones preliminares, describen técnicas para preservar el alma más allá de la muerte del cuerpo. Los visitantes de la cámara reportan experiencias acústicas inexplicables, ecos que parecen responder a preguntas formuladas en voz alta y resonancias que algunos describen como voces ancestrales. La tecnología moderna ha permitido análisis de estos sitios que revelan capas de misterio previamente inaccesibles. Estudios geofísicos han identificado cavidades subterráneas en patrones geométricos perfectos que sugieren una red de túneles ceremoniales mucho más extensa de lo que se había imaginado. Radar de penetración terrestre ha detectado anomalías metálicas a profundidades que sugieren la existencia de depósitos de tesoros aún no excavados, algunos de los cuales parecen estar organizados según principios astronómicos que conectan ubicaciones subterráneas con eventos celestes. Los efectos psicológicos de estos descubrimientos sobre los investigadores involucrados han sido documentados con rigor científico. Un estudio de 2024, realizado por psicólogos de la Universidad de Bucarest, encontró que el 78% de los arqueólogos que trabajaron en sitios dacios durante más de 6 meses desarrollaron patrones de sueño alterados, caracterizados por sueños vívidos, con temas relacionados con inmortalidad y comunicación con los muertos. Aunque estos fenómenos pueden explicarse como efectos de sugestión psicológica, su consistencia y especificidad han generado debates sobre la posible influencia de factores ambientales desconocidos. Los análisis de ADN realizados en restos humanos, encontrados en contextos ceremoniales dacios, han producido resultados que desafían las narrativas históricas convencionales. Secuencias genéticas que sugieren conexiones con poblaciones de regiones tan distantes como Asia Central y el Cáucaso, indicando que la civilización dacia era mucho más cosmopolita y conectada internacionalmente de lo que se había creído. Algunos de estos marcadores genéticos aparecen en poblaciones modernas de Transilvania con una frecuencia que sugiere continuidad hereditaria directa, lo que implica que descendientes de los dacios han preservado no solo tradiciones culturales, sino también herencia biológica. La controversia más intrigante surgió en 2024 cuando análisis isotópicos de objetos de oro dacio revelaron composiciones que no corresponden a ninguna fuente minera conocida en los Cárpatos. Las características químicas del oro sugieren orígenes en depósitos que, según los modelos geológicos actuales, no deberían existir en la región. Esta anomalía ha generado teorías que van desde la existencia de minas dacias aún no descubiertas hasta la posibilidad de que utilizaran técnicas de purificación o aleación que modificaban la composición isotópica del metal de maneras que la metalurgia moderna no comprende completamente.
El impacto de estos descubrimientos trasciende la arqueología académica. En foros online y redes sociales, los hallazgos dacios han inspirado teorías conspirativas que van desde conexiones con civilizaciones perdidas hasta especulaciones sobre tecnologías antiguas que superaban las capacidades modernas. Aunque la mayoría de estas teorías carecen de base científica, su popularidad ilustra la capacidad persistente de la civilización dacia para capturar la imaginación contemporánea y generar narrativas que mezclan historia, misterio y elementos sobrenaturales. ¿Cómo se convierte el guerrero inmortal de los Cárpatos en el vampiro más famoso de la literatura mundial? Esta transformación cultural representa una de las metamorfosis más fascinantes de la historia europea. La evolución del místico dacio que desafiaba la muerte en el no muerto transilvano que la conquistaba definitivamente. Para comprender esta conexión, debemos rastrear un hilo narrativo que se extiende desde los rituales de inmortalidad de Salmoxis hasta el castillo de Bram Stoker, pasando por la figura histórica de Vlad el Empalador. La conexión entre tradiciones dacias y leyendas vampíricas no es simplemente folclórica, sino profundamente estructural. Los elementos centrales del vampirismo clásico, inmortalidad física, sed de sangre ritual, poder de transformación y residencia en montañas inaccesibles, aparecen ya completamente formados en las prácticas religiosas dacias documentadas por fuentes romanas. La diferencia fundamental es que lo que para los dacios era aspiración espiritual suprema, para las culturas posteriores se convirtió en maldición sobrenatural. Vlad III de Valaquia, conocido como el Empalador y posterior inspiración para el conde Drácula, no era dacio de sangre, pero gobernaba territorios que habían sido el corazón de la resistencia dacia contra Roma. Las tradiciones locales que Vlad heredó incluían elementos ceremoniales que los etnólogos han rastreado directamente a rituales dacios. El uso ritual de la sangre en juramentos de lealtad, la creencia en que ciertos líderes podían trascender la muerte, y la práctica de sacrificios de fortalecimiento que mantenían vivo el espíritu protector de la tierra. Cuando Vlad empalaba a sus enemigos, no solo estaba ejecutando una forma particularmente cruel de castigo, sino perpetuando una tradición sacrificial que conectaba su autoridad política con fuerzas sobrenaturales ancestrales. La transformación de estas tradiciones en literatura gótica fue catalizada por el encuentro de folclore transilvano con sensibilidad romántica occidental. Cuando Bram Stoker investigaba material para su novela, las fuentes locales que consultó estaban impregnadas de elementos dacios que habían sobrevivido metamorfoseándose a través de siglos de cristianización, influencia húngara y dominación turca. El castillo en las montañas, la comunión sangrienta, la resistencia a la autoridad religiosa establecida y la promesa de vida eterna, todos estos elementos estaban disponibles en el folclore transilvano como herencia directa de tradiciones dacias. Lo que hace particularmente significativa esta conexión es que el vampiro literario conserva elementos específicos de la teología dacia que se perdieron en otras tradiciones europeas sobre no muertos. La idea de que el vampiro no es simplemente un muerto reanimado, sino un ser que ha trascendido la mortalidad. La noción de que su maldición es en realidad una forma superior de existencia y el concepto de que puede conferir inmortalidad a otros a través de rituales de sangre. Todos estos elementos reflejan directamente las creencias dacias sobre Salmoxis y los privilegiados que lograban reunirse con él. Los estudios comparativos de tradiciones vampíricas europeas revelan que las variantes más sofisticadas y coherentes aparecen precisamente en regiones que fueron parte del reino dacio,
o estuvieron bajo su influencia cultural. En contraste con vampiros de otras tradiciones europeas, que son típicamente criaturas malignas o almas atormentadas, los vampiros de Transilvania conservan elementos de nobleza aristocrática y sabiduría ancestral que reflejan el estatus elevado de los líderes espirituales dacios que lograban la inmortalidad. La arquitectura asociada con vampiros literarios también conserva elementos específicamente dacios. Los castillos góticos de las novelas vampíricas, con sus pasadizos secretos, cámaras subterráneas e integración con el paisaje montañoso, reflejan características arquitectónicas documentadas en fortalezas dacias como Sarmisegetusa. La descripción del castillo de Drácula como una estructura que parece haber crecido orgánicamente desde la montaña misma es notablemente similar a descripciones romanas de fortificaciones dacias que parecían extensiones sobrenaturales del paisaje natural. El impacto psicológico del vampiro en la cultura popular mundial puede interpretarse como la supervivencia transformada del terror que los dacios inspiraban en sus contemporáneos. El miedo primordial al enemigo que no puede ser derrotado porque no puede morir. La fascinación perturbadora con culturas que ven la muerte como transición más que como final, y la atracción ambivalente hacia formas de existencia que trascienden limitaciones humanas normales. Todas estas respuestas emocionales que el vampiro provoca en audiencias modernas replican las reacciones documentadas de romanos ante la mentalidad dacia. La evolución del vampiro en medios contemporáneos ha restaurado progresivamente elementos que lo acercan a sus orígenes dacios. Vampiros modernos en literatura y cine son frecuentemente presentados no como monstruos, sino como seres superiores que han alcanzado una forma de existencia más pura, una caracterización que refleja exactamente cómo los dacios veían a aquellos que lograban reunirse con Salmoxis. La romántica atractiva del vampiro como amante eterno, protector sobrenatural y guardián de sabiduría ancestral reproduce la veneración que los dacios sentían hacia sus líderes espirituales inmortales. Esta conexión entre dacios y vampiros no es simplemente curiosidad académica, sino clave para comprender cómo tradiciones espirituales antiguas sobreviven, transformándose en formas culturales que pueden parecer completamente diferentes, pero que conservan estructuras psicológicas y simbólicas esenciales. El vampiro de Transilvania es, en un sentido muy real, la última evolución del guerrero sacerdote dacio, inmortal, poderoso, conectado con fuerzas sobrenaturales y eternamente en tensión con las autoridades establecidas que representan formas convencionales de poder y moralidad. ¿Pueden los muertos de hace 2000 años influir en la política del siglo XXI? Esta pregunta, que habría parecido absurda hace una generación, se ha vuelto inquietantemente relevante en la Rumania contemporánea, donde el redescubrimiento de la herencia dacia ha evolucionado desde curiosidad académica hasta movimiento político que redefine la identidad nacional y desafía las estructuras de poder establecidas. La resurrección moderna de la identidad dacia comenzó como fenómeno cultural, pero rápidamente adquirió dimensiones políticas inesperadas. En las redes sociales rumanas, grupos dedicados a la herencia dacia han crecido exponencialmente, compartiendo teorías que van desde interpretaciones históricas alternativas hasta especulaciones sobre supervivencia de tradiciones dacias en comunidades rurales aisladas. Lo que distingue estos movimientos de nacionalismos convencionales es su énfasis en elementos místicos y sobrenaturales que conectan directamente con las tradiciones religiosas dacias sobre inmortalidad y resistencia espiritual. El simbolismo dacio,
ha sido adoptado por movimientos políticos rumanos que se oponen tanto a la integración europea como a la influencia rusa, presentando la identidad dacia como una tercera vía que trasciende las polarizaciones geopolíticas contemporáneas mediante conexión con raíces espirituales que preceden tanto al cristianismo como al comunismo. Los líderes de estos movimientos utilizan retórica que evoca explícitamente a Decébalus y Burevista como modelos de resistencia contra poderes imperiales, ya sean antiguos o modernos. Las manifestaciones más visibles de este fenómeno incluyen la proliferación de festivales dacios, que combinan reconstrucciones históricas con ceremonias que algunos participantes describen como reconexión espiritual con tradiciones ancestrales. Estos eventos atraen tanto a entusiastas de la historia como a individuos que buscan alternativas espirituales al cristianismo ortodoxo tradicional. Los organizadores reportan experiencias grupales que interpretan como evidencia de que las tradiciones dacias conservan poder transformador incluso después de 2 milenios. La controversia surge cuando estos movimientos culturales intersectan con política internacional. Teorías conspirativas populares en ciertos círculos rumanos sugieren que potencias extranjeras han suprimido intencionalmente evidencias sobre la grandeza de la civilización dacia para justificar la subordinación política de Rumania. Estas narrativas, aunque históricamente infundadas, han ganado tracción suficiente para influir en campañas electorales y debates sobre política exterior rumana. El aspecto más inquietante de este resurgimiento dacio es su capacidad para atraer a individuos y grupos con agendas políticas radicales. Elementos de extrema derecha europea han intentado apropiarse del simbolismo dacio para promover ideologías que combinan nacionalismo étnico con misticismo esotérico, una combinación que evoca paralelos históricos perturbadores. Sin embargo, la resistencia a estas apropiaciones ha venido precisamente de grupos dacios auténticos que enfatizan los elementos inclusivos y antiimperialistas de la herencia dacia original. Los desarrollos más intrigantes han ocurrido en el ámbito de la investigación académica, donde nuevas metodologías arqueológicas están revelando aspectos de la civilización dacia que validan algunas afirmaciones previamente consideradas especulativas. Técnicas de análisis por espectrometría de masas han confirmado la sofisticación de la metalurgia dacia. Estudios de ADN antiguo han revelado conexiones genéticas más amplias de lo esperado, y análisis lingüísticos computarizados han identificado elementos dacios en idiomas modernos donde no se sospechaba su influencia. La dimensión internacional del fenómeno dacio se ha expandido hacia regiones que formaron parte del reino original. En Serbia, Bulgaria e incluso Ucrania, grupos minoritarios han comenzado a identificarse como herederos de tradiciones dacias, creando redes transnacionales que trascienden fronteras políticas modernas. Esta diáspora dacia imaginada utiliza Internet para coordinar investigaciones, intercambiar teorías y organizar encuentros que algunos participantes describen como reuniones de clanes ancestrales. Los efectos económicos de este resurgimiento incluyen el desarrollo de turismo dacio, que combina sitios arqueológicos oficiales con ubicaciones asociadas con leyendas folclóricas sobre supervivencia dacia. Guías turísticos especializados ofrecen tours que prometen experiencias auténticas dacias, incluyendo participación en ceremonias inspiradas en rituales antiguos y visitas a cuevas donde supuestamente se preservan tradiciones secretas. Aunque la mayoría de estas ofertas son comercialmente motivadas, algunas han atraído la atención de antropólogos interesados en cómo tradiciones inventadas pueden adquirir significado cultural auténtico. La respuesta oficial rumana a estos fenómenos ha sido ambivalente.
Mientras el gobierno aprovecha el interés en herencia dacia para promover turismo cultural y orgullo nacional, también expresa preocupación sobre elementos potencialmente desestabilizadores de movimientos políticos que utilizan simbolismo dacio para desafiar instituciones democráticas establecidas. Esta tensión refleja dilemas más amplios sobre cómo las democracias modernas pueden incorporar tradiciones ancestrales sin comprometer valores contemporáneos. El aspecto más profundo de este resurgimiento dacio puede ser su función como respuesta psicológica colectiva a ansiedades sobre globalización, pérdida de identidad cultural y subordinación a poderes económicos y políticos percibidos como externos. En este contexto, los dacios representan no solo orgullo histórico, sino también un modelo alternativo de organización social que resistió exitosamente, al menos espiritualmente, la asimilación por un imperio dominante. La pregunta fundamental que plantea el fenómeno dacio contemporáneo es si tradiciones espirituales antiguas pueden ofrecer recursos genuinos para abordar desafíos modernos, o si su invocación es simplemente nostalgia romántica que evita engagement constructivo con realidades contemporáneas. La respuesta a esta pregunta determinará si el redescubrimiento dacio evoluciona hacia contribución positiva a la cultura rumana moderna o se convierte en refugio para elementos que buscan escapar de las complejidades de la vida democrática contemporánea.